Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con los criterios de divisibilidad. Todos los números son divisibles por 1. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en número par. Acuérdense que los números pares terminan en 0, en 2, en 4, 6 u 8. Un número es divisible por 3 cuando la suma sucesiva de sus cifras es 3, 6 o 9. Vayamos a los ejemplos. En el ejemplo A tenemos el número 162. Si sumamos sus cifras, 1 más 6 más 2 da 9. ¿Sí? Entonces es divisible por 3. Vamos al ejemplo B. 1020. 1 más 0 más 2 más 0 igual a 3. Entonces es divisible por 3. Vamos al ejemplo C. 2832. 2 más 8 más 3 más 2 igual a 15. 1 más 5, 6. Acuérdense que la suma sucesiva tenemos que realizarla hasta llegar a un solo dígito o una sola cifra. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplo de 4 o doble 0. Veamos los ejemplos. 532, ¿sí? 32 es múltiplo de 4. 4 por 8, 32. Entonces el 532 es divisible por 4. 2944. 44 es el resultado, el múltiplo de 4 por 11. Entonces 2944 va a ser divisible por 4. 2600 termina en doble 0, por lo tanto también es divisible por 4. Y 23.780, 80 es múltiplo de 4. Entonces también va a ser divisible por 4. Bien, un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Este es súper fácil de acordarse. 20 termina en 0, es divisible por 5. 780 termina en 0, es divisible por 5. 1055 termina en 5, es divisible por 5. 26.725 termina en 5, entonces es divisible por 5. ¿Y cuándo un número es divisible por 6? Bien, un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. 4.302, 312, 25.524, 1.110. Veamos uno puntual. Recordemos que un número era divisible por 2 cuando terminaba en 0 o en número par. El número 312, por ejemplo, ¿sí? Termina en un 2, entonces termina en número par, es divisible por 2. Ahora veamos si también es por 3, ¿sí? Recordemos, un número era divisible por 3 cuando la suma sucesiva de sus cifras nos daba 3, 6 o 9. Si nosotros sumamos 3 más 1, 4, más 2, 6. Por lo tanto, el número 312 es divisible por 2 y por 3, entonces también lo es por 6. Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de la unidad y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Veamos con un ejemplo. Nuestro primer número es 343. ¿Sí? Si nosotros apartamos la unidad, nos quedaría 34.
Hablábamos de diferencia, entonces ya sabemos que es una resta, ¿sí? 34 menos el doble de la unidad. La unidad, en este caso, es un 3. 3 por 2, 6, ¿sí? 34 menos 6, 28. 28 es múltiplo de 7 porque 7 por 4 es 28, ¿sí? Vayamos al otro ejemplo. 105. Nuevamente apartamos la unidad, que es el 5, ¿sí? Y nos queda 10. La diferencia, acuérdense que era entre el número que quedaba sin la unidad, ¿sí? Menos el doble de la unidad. Entonces, 10 menos 5 por 2, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 5 por 2 es 10 también. 10 menos 10, 0. Entonces, al quedarnos resultado 0, también es divisible por 7. Un número es divisible por 8 cuando sus últimas 3 cifras o dígitos son ceros o cuando son múltiplos de 8. Veamos en los ejemplos. 12.000 tiene 3 ceros, ¿sí? Entonces es divisible por 8. 12.520, ¿sí? Es divisible por 8 porque es un múltiplo de 8, ¿sí? Es el resultado de 8 por 1565. Un número es divisible por 9 cuando la suma sucesiva de sus cifras es 9. Veamos en los ejemplos. 261. 2 más 6 más 1, 9. Entonces, obviamente, como nos dio 9 la suma sucesiva de cada cifra, de cada dígito, es divisible por 9. Veamos en el otro ejemplo. 4.383. 4 más 3 más 8 más 3, 18. Como necesitamos obtener un número de una sola cifra, volvemos a hacer la suma sucesiva. 1 más 8 igual 9. Entonces, 4.383 también es divisible por 9. Para ir finalizando, ¿sí? Un número es divisible por 10 cuando termina en 0, ¿sí? Todo número que termine en 0 va a ser divisible por 10. Miremos en los ejemplos. 10 termina en 0, es divisible por 10. 210 termina en 0, va a ser divisible por 10. 200 termina en 0, es divisible por 10. 3450 termina en 0, es divisible por 10. Y antes de finalizar con este videito, acuérdense, ¿sí?, que todos los números son divisibles por sí mismos. Si ustedes llegan a tener que obtener el divisible, un divisor de 45, 45 va a ser divisible por 45, ¿sí? Y así cualquier otro número. Cada número es divisible de sí mismo. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho y hasta pronto.